Buenas tardes, mi nombre es Luis Javier Mena Chávez. Actualmente estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Ah, Presentaremos los trabajos de la unidad número 4, que es la estimación y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis, en la materia de Estadística Inferencial 1, la cual imparte el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Empezamos con el capítulo número 7, donde están las estimaciones y tamaño de la muestra. 7.2, estimación de proporción de una población. Resolveremos un ejemplo y un ejercicio. Nuestros objetivos sobre este tema es, primero, entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El número 2 es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Por último, es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Miraremos algunas definiciones para que este tema quede un poquito más claro. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que si el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa a estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. El margen de error está denotado como E y es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral y, y el valor real de la proporción poblacional P. ¿Ok? Entonces miraremos un ejemplo. Un ejemplo se refiere al ejemplo selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaban el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Ok? Aquí el inciso A nos dice que ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Ok, para este punto no necesitamos mm, Minitab. Usamos solamente la calculadora. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el número de muestras por la cantidad de las niñas que sí nacieron, ahora sí que niñas. Entonces vamos a hacer la división. 525 entre 574 nos da un resultado de 0.914. Este resultado lo multiplicamos por 100. ¿Para qué? Para que nos dé el porcentaje ya fijo, ¿no? Que es el 91.4% en estimación puntual. Ahora, nos dice el inciso B que, que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. En este ya lo tengo resuelto, pero vamos a irnos a Minitab para ver cómo fue que se sacaron estos dos intervalos, ¿no? Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a una proporción y aquí pues ya lo tengo realizado, es 525, el número de eventos y el número de ensayos 574. Entonces nos vamos a ir a opciones para ver el nivel de confianza que está prolongado aquí, que es el 95, el cual el ejercicio nos está indicando aquí el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Aquí está 95.0, entonces le vamos a aceptar y le vamos a aceptar. Nos va a dar un intervalo desde el 88.8% al 93.6%. Ese es el intervalo con un 95% de nivel de confianza para una probabilidad, ¿ok?
que la muestra como en el inciso A nos salió el 91.4. De igual manera, aquí nos sale la muestra de probabilidad del 91.4 o 0.914. Número de eventos 525 con la muestra de 574. Nos vamos al inciso número C, al inciso C, perdón. Calcula el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí pues ya igual ya lo resolví, pero nos vamos a ir a Minitab para ver cómo fue que nos dio ese margen de error. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra y nos vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación. Aquí nos arroja, bueno, normalmente nos arroja la media. Lo que queremos es la proporción. Con una proporción del 85, no. Tenemos el 95. Vamos a elegir el error con el tamaño de la muestra de 574. Ok, entonces revisamos el ejercicio. ¿Sí? 95%. Disculpen, aquí es el nivel de confianza. El nivel de confianza ya está hecho aquí. Aquí teníamos el 99, vamos a poner el 95. Está. Aquí vamos a poner la muestra de probabilidad, la cual aquí la tenemos, que es el 0.914. ¿Okay? Entonces, estimar margen de error, le damos a aceptar. Y nos va a dar un método, el método parámetros de proporción, la distribución es binomial, la proporción es del 0.914, el nivel de confianza es el 95%, el intervalo de confianza es bilateral. Entonces, aquí nos dice el tamaño de la muestra, que son 574, el margen de error límite inferior es el 2.5%. Vamos a hacerlo para tener el dato más exacto. 0.22599 por 100. Es el 0.600% o 0.5%. Es el límite inferior. El límite superior es el 2.1. Hacemos 2, es 0.16 por 100. El 2.16%. Esos son los márgenes de error que tiene el tamaño de la muestra para estimación. Entonces, como aquí en el ejercicio ya lo tenemos, el 0.025 y el 0.021 son los márgenes de error. Ahora nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y a un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces nos vamos igual a Minitab, nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la estimación. E igual aquí nos quedamos en proporción. Nos vamos en proporción. Y aquí vamos a estimar los tamaños de la muestra. Aquí nos está pidiendo que tengamos el 1, 0.1, perdón, 0. Y aquí nos dice que los márgenes de error para el intervalo de confianza, el cual nos está mencionando que es del margen de error del 1% y el 90%. Ok. Entonces, aquí nos dice margen de error es del 9. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación, en proporción. Aquí en proporción vamos a poner 0.9, que es el 90%, que cuando nos está pidiendo el ejercicio aquí, el 90%. El margen de error es vamos a poner aquí el tamaño de la muestra, y aquí es el 1. Entonces le damos a aceptar.
Y nos dice que el parámetro es proporción, distribución binomial, proporción del 0.9 o el 90%, y el nivel de confianza del 95%, el cual aquí también nos está pidiendo el 95% de nivel de confianza. Eh, Aquí nos dice que el tamaño de la muestra sería de 3786 con un margen de error de del 1%. Ok, ahora resolveremos el ejercicio, que es muy parecido. Entonces nos dice que el ejercicio selección de género, el Genetics, el Institute realizó una prueba clínica del método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Ahora no es una niña, ahora es un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Ok? Aquí nos dice lo mismo, que cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR. Ok, estimación puntual, pues igual vamos a hacer una división, que es el número de muestras por los que realmente sí se logró el nacimiento de estos niños con este método. Hacemos la división, que son 127, perdón, entre 152. Nos da un resultado del 0.83 del 835. Esto pues lo multiplicamos por 100 y nos da el 83.5% de una estimación puntual. Ahora nos pide que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXO. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Entonces vamos a ir a estadística, estadística básica, una proporción, datos resumidos. Aquí en vez de 525 vamos a poner 127 con la muestra de 152 y le damos a aceptar. Aquí nos dice la prueba de proporción. Nos está pidiendo que utilicemos los datos para construir un intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza es del 76% al 89%, con una muestra de probabilidad del 83%, con un evento de 127 y un número de muestras de 152. ¿Ok? Nos vamos al inciso C, donde nos pide que calculemos el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, igual nos vamos a estadística, nos vamos en potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí nos vamos en proporción, la proporción nos pide, bueno, el margen de confianza es del 95%. Eso ya lo tenemos aquí. Entonces aquí nos vamos a margen de error con una proporción de, ¿cuánto nos dio aquí arriba? 83.5 desde 0.835 con el tamaño de muestras de 152. ¿Okay? Le damos a aceptar y aquí nos da el tamaño de la muestra para estimación de un margen de error límite inferior del 6.8% al límite superior, que es el 5.5%, con un intervalo de confianza bilateral y una distribución binomial. Entonces ahora nos vamos al inciso D, donde nos pide que calculemos la muestra, que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. En este caso, si tenemos que modificar ahí unas cositas, nos vamos control E para regresar al último. Entonces nos dice aquí que la proporción es del 85. Entonces aquí le damos 85, tamaño de la muestra, y nos pide que el margen de error sea del 2%. Pero nos está pidiendo aquí que el nivel de confianza suba al 99%. Entonces vamos a opciones,
Aquí en vez de 95 le vamos a poner 99. Y le vamos a aceptar y aceptar. Entonces el tamaño de la muestra necesario sería de 2327. De 2327 con un margen de error del 2%. Entonces, respecto a esta muestra, perdón, respecto a este inciso, sería de 2327 la muestra con un margen de error del 2%. Ah, buenas tardes, ahora seguimos con el punto 7.3, que es la estimación de la media poblacional. La desviación estándar conocida. Resolveremos un ejemplo y un ejercicio. ¿Qué objetivos tenemos para este tema? Los objetivos son los siguientes. El inciso A dice que entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Inciso B, utilizaremos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cuándo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Por último, tenemos que saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. En las definiciones, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. ¿Ok? Aquí nos dice el ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La muestra es de 40 y la mejor estimación es de 172.55. La media muestral, perdón. La media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por fuentes sugirieron que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar dada por alfa igual a 26. ¿Ok? Entonces aquí nos va a pedir que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, como nosotros ya aquí arriba miramos que la media muestral es la mejor estimación puntual, entonces si la media muestral es de 172.55 libras, entonces sería la estimación puntual. Entonces aquí no ocupamos el uso de Minitab. ¿Por qué? Porque en el mismo contexto nos está diciendo el resultado de ese inciso. En el inciso B nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Okay, aquí ocupamos hacer un intervalo de confianza. Nos vamos al programa de Minitab. Nos vamos a estadística, estadística básica y nos vamos a Z de una muestra. Aquí nos pide, bueno, normalmente sale uno o más muestras, pero nos vamos a ir a datos resumidos, donde nos vamos a poner el tamaño de la muestra, que es igual a 40, y la media de la muestra, como el ejercicio lo está pidiendo, nos dice que es de 172.55, aquí ya lo tengo, 172.55, y una desviación estándar conocida como 26. Entonces le damos 26 y vamos a opciones para ver si tenemos el nivel de confianza que el problema nos lo está diciendo. Aquí nos dice que construyamos el 95%, ¿no? 95%. Entonces no le movemos nada ahí, le damos a aceptar, aceptar. Y nos va a dar un intervalo de 164.49 y el otro intervalo de 180.61, que es donde cae la media muestral, que es del 172.55, con un error estándar de la media de 4.11. Tenemos aquí lo que son el intervalo de confianza. Intervalo de confianza de 164.49 y 180.61. Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%.
La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos al programa de Minitab. Nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a ir a media. La desviación estándar, como nos menciona el problema, dice que es de 26. Ok, entonces son 26. Aquí nos dice que podemos estimar el margen de error o estimar los tamaños de la muestra. Pero nos está pidiendo aquí que calculemos el tamaño de la muestra. Entonces nos lo dejamos en estimar tamaño de muestra. El margen de error para los intervalos de confianza. El problema nos dice que la muestra necesaria se desea tener un margen de error del 5%. Entonces es del 5. No le movemos. Vamos a ponerle 5. En opciones nos vamos al nivel de confianza para ver si tenemos el 95% que nos está pidiendo el inciso. Entonces sí, lo tenemos, 95. Le damos a aceptar, aceptar. Y nos va a arrojar un parámetro media, distribución normal, distribución estándar de 26, nivel de confianza del 95%, intervalo de confianza bilateral. El tamaño de la muestra es de 107. A 107 hombres se le tiene que tomar el peso, con un margen de error del 5%. Entonces aquí ya lo tengo resuelto. Bueno, ahora resolveremos un ejercicio. Ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres. Y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Tenemos que resolver el inciso A, que nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de la medida del conteo de glóbulos rojos de adultos. Ok, aquí como ya sabemos, la estimación puntual es lo mismo que la media muestral. Es de 4.63. Ok, entonces ese sería nuestro resultado en el inciso A. 4.63. Ahora nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Ok, nos vamos al programa de Minitab. Nos vamos a estadísticas, estadística básica. Nos vamos a Z de una muestra. Datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 50. La media muestral es de 4.63. Y con una desviación estándar conocida de 0.54. Ok, tenemos la desviación estándar, tenemos la media muestral y la muestra. Pero nos está pidiendo un 99% de intervalo de confianza. Que entonces vamos a opciones. Aquí nos da por default el 95, pero lo vamos a modificar al 99. Y le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos da un intervalo de 4.43 y otro intervalo de 4.82, que es donde cae la media, la media muestral del 4.63. Entonces tenemos el error estándar de la media de 7.6% con una muestra de 50. Entonces este sería el resultado del inciso B. Entonces pegamos y pasamos al inciso C, donde nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% y la desviación estándar de la aprobación es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Ok, entonces nos vamos al programa de Minitab, vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Nos dejamos en la media. ¿Qué desviación estándar tenemos? Es de 0.54, que ocupa que calculemos.
calcula el tamaño de la muestra. Calcularemos el tamaño de la muestra. ¿Con qué margen de error? Con el margen de error del 0.25. Con un intervalo de confianza del 99%. Aceptar, aceptar. Okay, aquí nos dice que el parámetro es de la media, la distribución es normal, la distribución estándar es de 0.54, el nivel de confianza es de 99%, el intervalo de confianza es bilateral y tenemos el tamaño de la muestra para este margen de error de 0.25 o del 25% con una muestra de 35. Entonces a 35 adultos se le tiene que hacer una muestra. Entonces ahora pegamos los resultados. Tenemos el método y el resultado. Ok, ahora seguimos con el 7.4, que es la estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Entonces, definiremos algunos conceptos. Definiciones. Cuando se conoce alfa, se utiliza la distribución de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T-Student desarrollada por William Goussen 1836 a 1937, Goussen era un empleado de cervecería Junin's Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Goussen publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones. Pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones deben seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Ok, tenemos un ejemplo. El ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Yo ya tengo abierto Minitab con las 62 muestras o 62 casas. Y aquí el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Ok, aquí no tenemos la media, entonces ocupamos encontrar la media. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, nos vamos a ir a T de una muestra, un T-Student. Vamos a darle, aquí nos dice una o más muestras en cada columna. Entonces sí vamos a necesitar esta y vamos a seleccionar, aquí vamos a seleccionar la columna C1, doble clic y listo. Aquí nos va a dar la media es de 27.44, pero si nos damos cuenta aquí para construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares, nos está diciendo en el inciso B. Aquí nos está diciendo ya con el 95% los intervalos que ocupamos. Entonces
En esta ocasión ya resolvimos dos incisos en un solo em, ejercicio de Minitab. Entonces, el número de muestras es de 62 con una media de 27.44, con una desviación estándar de 12.46, con un error estándar de la media de 1.58. El ICI de 95% para la muestra es de 24.28, para la media, perdón, del 24.28 al 30.60, que es el que cae donde está la media, que es el 27.44. Entonces, en esta ocasión resolvemos dos incisos con un ejercicio. Resolvemos aquí. Entonces, y de igual manera, resolvemos acá. Para que se mire bonito. Entonces, tenemos resueltos dos incisos. Ahora nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo calculamos la muestra? Ok, entonces nos vamos a Minitab y vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación, lo dejamos en la media. ¿Qué desviación estándar tenemos? Con la desviación estándar de la población de 13.65. 13.65. Aquí nos dice que estimemos la muestra. Quiere que calculemos el tamaño de la muestra. Estimar tamaño de la muestra. Nos dice el margen de error para los intervalos de confianza. Margen de error del 3%. 3%. Y nos vamos al nivel de confianza que es del 95%. Entonces ahí estamos bien, no lo movemos. Aceptar. Y nos va a dar el tamaño de la muestra que es de 82, con un parámetro media, distribución normal, distribución estándar de 13.65, un nivel de confianza del 95% y el intervalo de confianza es bilateral. El margen de error es de 3 con un tamaño de muestra de 82. Ese sería el resultado para el inciso C. Entonces lo pegamos y pasamos al ejercicio. Ahora resolveremos el ejercicio. Ejercicio peso al nacer. Pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Okay. Aquí nos está diciendo que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Ok, como sabemos, la estimación puntual es la media poblacional. Entonces aquí nos están dando ya el resultado del inciso A. Es la estimación puntual. Esto es igual a 3.103. Esa sería nuestra estimación puntual. Ok, ahora nos está pidiendo que calculemos, que construyamos un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, entonces cerramos esta mini tab para abrir uno nuevo. Entonces abrimos Minitab. Ok, ya lo abrimos. Ok, nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Perdón. Prueba potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño de la muestra para estimación. Vamos a ir en media. Nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para los bebés al nacer.
Listo, vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés. Abrimos Minitab. Vamos a ir a estadística, estadística básica de una muestra, datos resumidos. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato en las columnas. Nos dice que el tamaño de la muestra. Vamos al ejercicio. Son 186. 186. Tenemos una media muestral de 3103. 3103 y una desviación estándar de 696. No vamos a realizar prueba de hipótesis, nos vamos a opciones para ver si tenemos el nivel de confianza de 95, como nos lo está diciendo el ejercicio, ¿no? 95%. Aceptar, aceptar y nos va a dar el intervalo de confianza. El intervalo es de 3002.3 a 3203.7, con un error de estándar de la media de 51, con una desviación estándar de 696. Con una media de 3103 y un número de muestras de 186. Ese sería el resultado para el inciso B. Entonces, pegamos como prueba. Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Okay, entonces lo vamos a resolver en estadística. Nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. En media. Dejamos en media. Ponemos la desviación estándar que es de 465. Y aquí estimamos el tamaño de la muestra con el margen de error de el 10. Ok, nos vamos a opciones. Tenemos el 95% que nos está pidiendo el problema. Entonces le vamos a aceptar y aceptar. Aquí nos dice el método, el parámetro es media, distribución normal, desviación estándar de 465, un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza bilateral y los resultados. El resultado al que tenemos que llegar es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 8309 con un margen de error del 10%. Ya, pues ya los pegamos en el ejercicio para tener una prueba. Y con esto acabamos el tema 7.4.